Las estatuas de la antigua Grecia son consideradas algunas solo con sus manos, martillos, cinceles. En este video exploraremos las técnicas avanzadas de sus formas y la expresividad de sus rostros desafían nuestra comprensión. Pero aquí surge una pregunta intrigante. ¿Cómo lograron los escultores griegos crear figuras tan realistas hace más de 2000 años sin la tecnología moderna? Imagínalo, sin herramientas eléctricas, sin láseres de precisión, sin software de modelado en 3 dimensiones, solo con sus manos, martillos, cinceles y una comprensión extraordinaria del cuerpo humano. Y sin embargo, lograron esculpir en mármol y bronce figuras tan perfectas que hasta el día de hoy siguen asombrando al mundo. ¿Fue solo talento o había un secreto detrás de estas creaciones? Para entender este misterio, tenemos que viajar al pasado, a una época en la que el arte no solo era una forma de expresión, sino una obsesión por alcanzar la perfección. En este video, exploraremos las técnicas avanzadas utilizadas por los escultores griegos, sus materiales, herramientas y métodos que permitieron dar vida a estatuas que parecían respirar. Pero antes de sumergirnos en los secretos de la escultura griega, necesitamos comprender su contexto. ¿Por qué los griegos sentían la necesidad de crear estas figuras perfectas? ¿Qué papel jugaban en su sociedad? Acompáñame mientras desentrañamos el legado de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Para entender cómo los griegos alcanzaron tal nivel de perfección al cuerpo y rostros inexpresivos, un básico, desde 480 hasta 323, profundo de la anatomía humana y el movimiento. La escultura griega no era solo una demostración de talento imposible. Estas creaciones impresionantes. Aproximadamente 700 a 480 a.C., los escultores griegos se inspiraron en el arte egipcio. Sus figuras eran estáticas, con posturas frontales, brazos pegados al cuerpo y rostros inexpresivos. Un ejemplo claro es el Kouros, una estatua masculina que representaba jóvenes atletas o guerreros. Aunque tenían proporciones ideales, carecían de dinamismo y realismo. Sin embargo, los griegos nunca se conformaron con la imitación. Poco a poco, comenzaron a buscar una representación más fiel del cuerpo humano. Con el tiempo, aprendieron a capturar el movimiento, la musculatura y la expresión. Esto nos lleva al período clásico, desde 480 hasta 323 a.C., la época dorada de la escultura griega. Fue aquí donde nació la obsesión por la perfección anatómica. En lugar de figuras rígidas, los escultores desarrollaron la técnica del contrapposto, una postura en la que el peso del cuerpo se distribuye de manera natural, haciendo que las estatuas parezcan vivas. Ejemplos icónicos de este período incluyen el Doríforo de Policleto y el Discóbolo de Mirón, que muestran un conocimiento profundo de la anatomía humana y el movimiento. Más adelante, en el período helenístico, desde 323 hasta 31 a.C., la escultura griega alcanzó un nivel aún más dramático y expresivo. Se representaban emociones intensas, movimientos extremos y detalles casi cinematográficos. Estatuas como Laoconte y sus hijos capturan momentos de tensión y sufrimiento con una precisión impresionante. Pero la escultura griega no era solo una demostración de talento, también tenía un papel fundamental en la sociedad. Estas obras de arte eran utilizadas para honrar dioses, celebrar victorias militares y rendir tributo a figuras importantes. En los templos, en las plazas y hasta en las tumbas, las estatuas eran símbolos de poder, belleza y trascendencia. Ahora que entendemos el contexto y la evolución de la escultura griega, es momento de descubrir los materiales y herramientas que hicieron posible estas creaciones impresionantes. ¿Cómo trabajaban los escultores griegos con el mármol y el bronce? ¿Qué técnicas usaban para lograr un nivel de detalle tan alto? Lo veremos en el próximo capítulo. La majestuosidad de las esculturas griegas no solo textura ideal para la escultura, era lo suficiente para lograr superficies suaves y pulidas, utilizar tada artística, ya que se podía moldear con más facilidad, por lo que hoy conocemos estas obras principalmente modernas. El mármol, la piedra de los dioses. El material más emblemático de la escultura griega era sin duda el mármol. Este tipo de piedra, extraída de canteras como las del Monte Pentélico en Atenas, tenía una textura ideal para la escultura. Era lo suficientemente dura para resistir el tiempo, pero también lo bastante blanda como para ser tallada con precisión.
El proceso detallado comenzaba con un bloque de mármol en bruto, al que se le daba forma con herramientas rudimentarias pero efectivas. Los escultores usaban martillos de madera y cinceles de bronce o hierro para eliminar grandes porciones de piedra. Luego, con cinceles más finos, definían los detalles de la musculatura, el rostro y la vestimenta. Para lograr superficies suaves y pulidas, utilizaban piedras abrasivas, arena y agua, frotando cuidadosamente el mármol hasta que adquiría un acabado casi perfecto. Este pulido final era crucial para reflejar la luz de manera natural, dando la ilusión de piel real. El bronce, la otra cara del arte griego. Aunque el mármol era el material más visible en templos y plazas, muchas de las esculturas más realistas de la antigua Grecia fueron originalmente de bronce. Este metal permitía una mayor libertad artística, ya que se podía moldear con más facilidad que la piedra. Las esculturas de bronce se hacían mediante la técnica de la cera perdida, un proceso sofisticado en el que se creaba un molde en cera, se cubría de arcilla y se fundía metal caliente dentro, reemplazando la cera. Esto permitía crear figuras más dinámicas y llenas de detalles. Lamentablemente, muchas esculturas de bronce fueron derretidas a lo largo de la historia para fabricar armas y monedas, por lo que hoy conocemos estas obras principalmente a través de copias romanas en mármol. Ahora que sabemos qué materiales usaban los escultores griegos, surge una nueva pregunta. ¿Qué técnicas les permitieron alcanzar un nivel de realismo tan asombroso? En el siguiente capítulo, exploraremos los secretos detrás de su habilidad para dar vida a la piedra y al metal. Ahora que conocemos los materiales y herramientas que usaban la estructura muscular, los movimientos y la cadera y el torso. Este simple de o arcilla. Luego, realizaban como los músculos, los pliegues de la ropa y la expresión calentaban para que la cera se derritiera y dejara un molde hueco. ¿Cómo influyeron en otras civilizaciones o por casualidad? Los artistas dedicaban años a estudiar la anatomía humana. Observaban a atletas, soldados y ciudadanos para comprender la estructura muscular, los movimientos y la distribución del peso en diferentes posturas. Uno de los mayores avances en la escultura griega fue el contraposto, una técnica revolucionaria que daba naturalidad a las figuras. Antes de su desarrollo, las estatuas tenían posturas rígidas y simétricas, pero el contraposto introdujo una inclinación sutil en el cuerpo. Una pierna soporta el peso mientras la otra queda relajada, lo que genera un ligero movimiento en la cadera y el torso. Este simple detalle hizo que las estatuas griegas parecieran más humanas que nunca. Ejemplos icónicos de esta técnica son el Doríforo de Policleto y la Afrodita de Cnido, donde los cuerpos tienen un balance perfecto entre tensión y relajación, dando la sensación de que podrían moverse en cualquier momento. El proceso de esculpido en mármol. Para esculpir una estatua de mármol, los griegos seguían un proceso meticuloso que comenzaba con bocetos en tablillas de cera o arcilla. Luego, realizaban un modelo en miniatura, que servía como referencia para la escultura final. El método más utilizado para trasladar las proporciones exactas de un modelo pequeño a un bloque de mármol era el sistema de cuadrícula, en el cual dividían la figura en secciones para replicarla en mayor escala. Esto garantizaba una precisión increíble en las proporciones del cuerpo humano. Después de esculpir la forma básica, los artistas añadían los detalles más finos, como los músculos, los pliegues de la ropa y la expresión facial. Finalmente, el mármol era pulido hasta obtener un acabado suave y luminoso, casi como la piel real. El proceso de fundición en bronce. En el caso del bronce, el método más innovador era la técnica de la cera perdida, que permitía esculpir figuras más dinámicas y con detalles imposibles de lograr en mármol. Los escultores primero creaban un modelo en cera, luego lo cubrían con una capa de arcilla y lo calentaban para que la cera se derritiera y dejara un molde hueco. Después, vertían bronce fundido en el interior y, cuando se enfriaba, rompían la arcilla para revelar la estatua final. Este método permitió a los griegos representar movimientos más complejos y expresiones faciales más intensas, dando un realismo sin precedentes a sus obras. Ahora que entendemos cómo lograban esta perfección técnica, podemos analizar el impacto de estas esculturas en la historia del arte. ¿Cómo influyeron en otras civilizaciones? ¿Qué artistas fueron inspirados por ellas? Lo descubriremos en el próximo capítulo.
Las esculturas de la antigua Grecia no fueron solo expresiones, quedaron completamente fascinados por la escultura griega, estatus y poder. Fue así como el realismo esculturas clásicas para aprender sus técnicas. Incluso en la actualidad, ahora que entendemos cómo las esculturas griegas cómo el legado de los escultores griegos sobrevivió hasta nuestros días. La influencia en Roma, una admiración sin límites. Cuando el Imperio Romano conquistó Grecia en el siglo II a.C., los romanos quedaron completamente fascinados por la escultura griega, tanto que comenzaron a copiar sus obras y a llevarlas a Roma. De hecho, muchas de las estatuas griegas que conocemos hoy son copias romanas, ya que muchas de las originales de bronce fueron destruidas o derretidas con el tiempo. Pero los romanos no solo copiaron las esculturas, sino que también adoptaron sus ideales artísticos. En templos, edificios públicos y villas aristocráticas, las estatuas griegas se convirtieron en símbolos de estatus y poder. Fue así como el realismo anatómico y la perfección de las formas se mantuvieron vivos durante siglos. El Renacimiento, el redescubrimiento del arte griego. Después de la caída del Imperio Romano, durante la Edad Media, gran parte del conocimiento artístico de los griegos quedó en el olvido. Sin embargo, en el siglo XV, con el Renacimiento, se produjo un renacer del interés por la escultura griega. Artistas como Miguel Ángel estudiaron las esculturas clásicas para aprender sus técnicas. El famoso David de Miguel Ángel es un ejemplo claro de cómo los ideales griegos de belleza y proporción fueron retomados en el Renacimiento. Los artistas renacentistas no solo se inspiraron en la anatomía y el movimiento de las estatuas griegas, sino también en su búsqueda de la perfección y el equilibrio. Fue así como los principios artísticos de la antigua Grecia volvieron a dominar el arte europeo. El impacto en el arte moderno y contemporáneo. Incluso en la actualidad, la influencia del arte griego sigue presente. Escultores modernos continúan estudiando las proporciones y técnicas griegas para crear obras inspiradas en la perfección clásica. Además, en la cultura popular, muchas imágenes icónicas provienen del arte griego, desde estatuas en museos hasta referencias en la moda, la publicidad y el cine. La fascinación por la estética y la armonía de las formas griegas sigue viva en el siglo XXI. Ahora que entendemos cómo las esculturas griegas moldearon la historia del arte, es momento de explorar algunos mitos y curiosidades que rodean estas impresionantes obras. ¿Eran realmente blancas las estatuas griegas? ¿Cómo lograban hacerlas tan expresivas? Lo descubriremos en el próximo capítulo. Las esculturas griegas han fascinado al mundo durante siglos. Sin embargo, esto es un error. 2. ¿Cómo lograban hacerlas tan en tensión y los pliegues de la ropa estaban disegados hasta nuestros días? Ahora que hemos desmentido curiosidades más sorprendentes sobre el arte escultórico de la antigua Grecia. 1. ¿Las estatuas griegas eran realmente blancas? Si imaginamos una estatua griega, lo más probable es que pensemos en mármol blanco y pulido. Sin embargo, esto es un error. Hoy sabemos que muchas de estas esculturas estaban pintadas con colores vivos. Estudios recientes han revelado que los griegos usaban pigmentos para dar vida a sus estatuas. Los ojos, la piel, el cabello y hasta la ropa eran coloreados, lo que hacía que las esculturas fueran mucho más realistas de lo que imaginamos. Con el tiempo, la pintura se desvaneció y quedó solo el mármol desnudo, creando la falsa idea de que los griegos preferían sus estatuas blancas. 2. ¿Cómo lograban hacerlas tan expresivas? Uno de los aspectos más impresionantes de las esculturas griegas es su capacidad para transmitir emociones y movimiento. Pero ¿cómo lograban este nivel de realismo sin tecnología avanzada? El secreto estaba en su profundo conocimiento de la anatomía humana. Los escultores griegos no solo observaban cuerpos reales, sino que también experimentaban con la luz y las sombras en sus obras. Las suaves curvas del rostro, los músculos en tensión y los pliegues de la ropa estaban diseñados para interactuar con la iluminación natural, haciendo que la escultura pareciera viva desde diferentes ángulos. 3. ¿Hubo mujeres escultoras en la antigua Grecia? El mundo del arte griego estaba dominado por hombres, pero hubo excepciones. Plinia la Vieja, un historiador romano, mencionó a una escultora llamada Timarete, quien creó una estatua de la diosa Artemis. También se habla de Aristareta y Eirene, aunque sus obras no han llegado hasta nuestros días. Ahora que hemos desmentido algunos mitos y explorado curiosidades sobre las esculturas griegas,
Llegamos al momento de cerrar nuestro viaje. En el último capítulo, reflexionaremos sobre el legado de estos artistas y cómo su obsesión por la perfección sigue inspirando el arte en la actualidad. Desde los talleres de los escultores de la antigua Grecia hasta su belleza estética, las esculturas griegas representan, de alguna manera, lograron desafiar el tiempo y búsqueda incansable por la perfección. A lo largo de este video, exploramos cómo estos artistas transformaron bloques de mármol y metal en figuras llenas de vida, desafiando las limitaciones de su época. Analizamos sus técnicas, su impacto en la historia del arte y los mitos que rodean a estas impresionantes obras. Pero más allá de su belleza estética, las esculturas griegas representan algo mucho más profundo: la obsesión humana por capturar la esencia de la vida en el arte. No se trataba solo de replicar cuerpos perfectos, sino de inmortalizar emociones, movimiento y expresión en piedra y bronce. Incluso hoy, siglos después, seguimos mirando estas esculturas con admiración. ¿Qué es lo que realmente nos fascina de ellas? ¿Es su realismo? ¿Su misterio? O tal vez la idea de que, de alguna manera, lograron desafiar el tiempo y permanecer eternas. Ahora es tu turno. ¿Cuál de todas las esculturas griegas te impacta más? ¿Crees que el arte moderno sigue persiguiendo la misma perfección que los antiguos griegos? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido sobre historia y arte. Nos vemos en el próximo video.